Bueno, señores, sí, en el día de ayer, durante casi 3 horas, el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigía al Congreso y también al país para ofrecer su tercera rendición de cuentas en la que destacó los mayores logros de su gestión. Realizó también algunas promesas en obras que se estarían realizando en lo adelante. Para debatir este discurso, vamos a recibir al senador Elías Piñas por el Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, quien nos acompaña nuevamente, y está con nosotros además por el Partido Opción Democrática, Samuel Bonilla, integrante de la Dirección Política y subsecretario de Política Pública de esta organización. Bienvenidos los dos a Esto No Tiene Nombre. Así es, Samuel, Iván, gracias por acompañarnos. A ustedes por recibirnos. Gracias. Muchísimas gracias. Samuel, hoy Opción Democrática fijó su posición en torno al discurso. A manera de resumen, ¿cómo catalogan ayer la rendición de cuentas del presidente? Así es. Primero, gracias por recibirme en este espacio. Yo diría que yo presencié un discurso totalmente desconectado de la realidad que vivimos los dominicanos. El presidente recurrió a muchas cifras y estadísticas y hasta se jacta de decir que va a utilizar cifras y estadísticas, y creo que está condenado a hacerlo, porque si hablara en español llano, tendría que decirle al pueblo dominicano que el país no va por buen camino. Entonces, o le dice la verdad o recurre a meterle un cuento, y yo creo que al final lo que hizo fue lo segundo. Pero yo quiero incluso dar un paso atrás y comenzar por el principio. Y cuando digo comenzar por el principio, me refiero a la participación que tuvo el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Ayer se supone que teníamos una rendición de cuentas, donde el presidente va a la reunión de las cámaras conjuntas del Congreso. Exacto. A rendir cuentas al pueblo dominicano, pero también al Congreso, al pueblo a través del Congreso. Y quien los recibe parece que es un aliado del partido de gobierno y no quien encabeza ese encuentro de ambas cámaras, el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Entonces, ese discurso reeleccionista de Eduardo Estrella, porque no hay otra forma de catalogarlo, yo creo que es muy peligroso, lastima la importancia de la separación de poderes en una democracia, pero además le dice al pueblo dominicano que el Congreso está para ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo y no un contrapeso, que es lo que necesitamos, un Congreso que real y efectivamente sirva de contrapeso. Samuel, volviendo a su tema, introducía el tema de la alimentación, ¿no? Sí, yo quería hablar de los salarios. Exacto, de los salarios. No hay información más contundente que la realidad, y yo creo que ese discurso lo desmonta de la realidad que vivimos los dominicanos todos los días. Bastaría con entrar a un supermercado o a un colmado para saber que los salarios reales en realidad se han disminuido, y ese discurso estaba cargado de muchas contradicciones. Por ejemplo, el presidente hablaba de que el programa Supérate benefició a aproximadamente 4 millones de dominicanos y dominicanas, y él mismo dice, o sea, 1 de cada 3 dominicanos y dominicanas aproximadamente recibió ayuda del gobierno, pero él también dice que la pobreza monetaria llegó a los niveles más bajos en la historia de la República Dominicana, hablando del 19 o el 20%, pero si le está dando ayudas a el 35% de la población, entonces hay algo que no me cuadra. Entonces, o la pobreza aumentó, o le dieron ayudas a personas a quienes no le tenían que dar ayudas, personas que en República Dominicana pudieran calificar de clase media alta o hasta clase alta. Entonces, ahí hay un problema. Pero además, una cosa que me preocupa es que yo vi algo muy parecido a gobiernos anteriores, y es esa obsesión con el crecimiento económico como indicador de lo bien que va el país, cuando ese indicador no refleja la realidad que viven los dominicanos, porque este es un Estado que no es capaz de garantizar derechos básicos, y cuando tú piensas en qué se te va tu dinero, tu salario, se va en cosas para lo que ya nosotros pagamos impuestos, porque mucha gente ha perdido confianza en la capacidad del Estado de proveer bienes y servicios públicos, y dice, bueno, yo no quiero llevar a mi hijo a una escuela pública, lo voy a poner en un colegio privado, pero eso tiene un costo. Lo mismo con las clínicas privadas, lo mismo con la seguridad, y al final recurrimos a soluciones privadas para problemas que son colectivos y que son responsabilidad del Estado resolver. Entonces, no, el salario no da para cubrir la canasta básica. Incluso, si fuera una prioridad del tema de salarios, entonces la mayoría de los legisladores que son del PRM hubiesen acogido la propuesta de nuestro diputado José Horacio Rodríguez cuando propuso modificar el salario exento de impuestos para ajustarlo, para indexarlo por inflación, que hace 6 años que no se ajusta. Entonces, no veo como la coherencia en los hechos
y en el discurso. Eso solo volveremos sobre eso y sobre todo sobre el pollo index y el plátano index que ayer habló el presidente. Se había cortado momentáneamente el micrófono del senador vocero de la bancada morada en el Senado de la República. Hacía referencia Iván Lorenzo precisamente a la posición que había asumido el presidente del Senado, y ya hay un pie forzado con lo que ha dicho Samuel en torno a realmente el valor del salario, el salario real con el que contamos los dominicanos para vivir. Mira, Roberto, lo primero es que el pueblo dominicano en el gobierno de Luis Abinader ha perdido alrededor de 2.960 pesos por año con el aumento de la canasta familiar. Estamos hablando que ha perdido en los 2 años y medio más de 7.400 pesos. Pero eso no es nada, eso no es todo. Tú decías ahorita que papelito nos puede edificar. Cuando yo me despierto en el día de hoy, veo un país totalmente diferente al que Luis nos presentó en el día de ayer de la rendición de cuentos. Por ejemplo, productos agrícolas suben hasta un 81%. Y por otro lado veo la construcción de viviendas aumenta su precio en el Gran Santo Domingo. ¿De qué estamos hablando? Que nada de lo que se presentara en el día de ayer obedece a la realidad. Por ejemplo, nosotros estamos en la próxima semana presentando una resolución que invita al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que nos explique dónde está la UAS, los servicios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dijera el presidente que había dejado instalada en la provincia de Elías Piña, porque nosotros, que somos senador, que vivimos allá y que hemos vivido toda la vida, quiero pensar que fue en Haití, no en República Dominicana, no en Elías Piña, porque allá no se ha hecho absolutamente nada que tenga que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero además, nosotros estamos sometiendo una resolución para que el Banco Mundial nos explique a quién fue que le entregó los $200 millones que le prestó, que está en el portal de ellos, a la República Dominicana, con motivo de hacer frente a las dificultades, a los efectos del huracán Fiona, porque el presidente dijo ayer que enfrentaron las dificultades del huracán Fiona sin recurrir a los préstamos internacionales. Entonces, hay muchas cosas de esas que no son verdad. Hay muchas cosas de esas que no obedecen a la realidad. El país está viviendo el encarecimiento más alto de la medicina, el encarecimiento más alto de los productos de primera necesidad, el encarecimiento más alto de los materiales de construcción y de los apartamentos y de las casas, de los inmuebles, el encarecimiento más alto de los combustibles. Nosotros tenemos 56 semanas comprando un petróleo a $76, que cuando estaba a 76, Danilo Medina tenía la gasolina 60 pesos más barata que la que vende Luis Abinader. Y yo le pregunto, ¿dónde está la formulita de Ito Bisonó? Que si baja, baja, y que si sube, sube. Son 56 semanas que estamos comprando el barril de petróleo a $76, diferente a cuando lo comprábamos a $113. Entonces todo esto nos dice que el presidente no ha sido sincero. El drama haitiano, el presidente es el principal responsable de lo que está ocurriendo con el vecino país de Haití, porque ha manejado el tema binacional con Haití con un alto componente de populismo. Ahora, a propósito de eso, senador, y escúcheme que le interrumpa, y aprovechar para hacerle esta pregunta a Samuel también, de Opción Democrática, a propósito del tema haitiano. Veía ayer que el presidente llamaba a hacer un pacto por la patria y la soberanía en torno al tema haitiano. Realmente yo me preguntaba, ¿qué más debemos pactar entre los dominicanos? Yo creo que si hay algo que nos unifica es que la solución al tema haitiano pasa por los haitianos, que hay que respetar a los haitianos en la decisión que ellos tomen y sensibilizar al mundo para que atienda a esa realidad, y no pasa por nosotros. En eso yo creo que hasta los más nacionalistas ultranacionalistas, los Castillo y familia y todo lo demás, si en algo coincidimos con los otros del otro extremo, es en eso. Entonces, ¿qué más pacto
debemos hacer? ¿Cuál es este Congreso del Unido al que nos llaman, citando a Rodríguez Silvio, el presidente Abinader, que no hayamos hecho ya? ¿Qué más buscamos? ¿O era una arenga buscando otros fines, levantando otras emociones más allá de lo que realmente y humanamente como nación hemos hecho hasta ahora? La opinión de ustedes. Mira, Roberto, el presidente recurre en cada una de sus presentaciones a jugar con el populismo, de exacerbar los sentimientos nacionalistas. Sin embargo, nunca antes se había penetrado a la República Dominicana mayor cantidad de nacionales haitianos indocumentados, porque esta es la fábrica de hacer millonario del gobierno de Luis Abinader, los funcionarios que tienen que ver con el control migratorio. Nosotros sometimos una resolución en diciembre que buscaba investigar todos los casos que el Ministerio Público investiga, valga la redundancia, sobre trata. No hay un solo del gobierno de Luis Abinader. El único caso de trata cuando tiene que ver con nacionales haitianos fue el que se agarró luego que 6 senadores firmaron una resolución que se investigue porque estaban entrando en masas y aquí eran víctimas de trata algunos, otros iban a trabajar y no se hacía nada. Entonces el presidente, cada vez que un tema lo acorrala, sobre todo cuando él ha jugado con el populismo. Recuerden aquella vez, el año pasado, cuando él le quitó la visa a los estudiantes. Sin embargo, el cónsul dominicano en Haití genera $1.400.000 mensual para su bolsillo. Y los 5 consulados que tenemos allá, todos generan ingresos para los cónsules del PRM por encima de los $150.000 mensual. Entonces, a Dios rogando y con el vaso dando, ellos no tienen interés. El presidente está convocando a una concertación. No es una concertación, es para que lo escuchemos a él, porque ya él tiene sus decisiones tomadas. Él no nos consultó para someter la ley de trata. Sin embargo, quería darle un palo acechado a la soberanía nacional. Entonces, a él no le interesa. Él quería decir eso ahí para exacerbar los sentimientos nacionalistas, porque es lo que está en reelección, en campaña reeleccionista. Sí, yo por lo general cuando veo que alguien dice, no, este es un problema de todos y tenemos que pactar y es un problema nacional, eso lo que quiere decir es que ellos quieren quitarse la responsabilidad de encima. Esto es importante. Yo creo que no hay nada que compromete la soberanía dominicana más que las prioridades que define el Estado dominicano, cómo gasta su presupuesto. A propósito de defender el territorio de una invasión extranjera, yo estuve este fin de semana precisamente viendo el muro, tratando de ver en persona qué era lo que estaba aconteciendo allá en el municipio de Pepillo Salcedo, y el gobierno, encabezado por el Ministerio de Defensa, lo que hizo fue destruir manglares que son importantes para combatir el cambio climático, para mantener la pesca en esa región de la que vive mucha gente, para proteger la fauna y la flora, en un lugar donde no se necesitaba muro, porque los manglares eran los muros. Por esos humedales, por esos bosques de manglares no pasa absolutamente nadie. Entonces, sin dudas, el tema de la migración, lo que le dicen el tema haitiano, se usa como distractor para distraer de la realidad que vivimos en la República Dominicana y de la incapacidad del Estado de dar solución a los verdaderos problemas que tenemos en la República Dominicana, a la incapacidad del Estado de proveer bienes y servicios públicos de calidad. Eso es lo que compromete nuestra soberanía, el no tener un pueblo educado, el no tener un pueblo en salud, el tener un déficit de viviendas, el no tener un pueblo autosuficiencia en términos alimentarios. Eso compromete la soberanía de la República Dominicana.